Mecánico precario salva la limusina de una millonaria, y ella se siente cautivada por él. Era un tiempo donde los apellidos valían más que los actos, y donde el oro podía comprar verdades, futuros y hasta la memoria de los más justos. En este mundo quebrado por las clases, existía un joven de manos ásperas y mirada serena, llamado Elian. No era más que un simple herrero de una aldea olvidada, en los límites del reino. Sus ropas, siempre sucias por el hollín y el sudor, no contaban la historia de su alma noble, de su espíritu incansable, de su corazón que aún creía en el amor verdadero, aunque nunca lo hubiera conocido. El sonido metálico del martillo golpeando sobre el yunque era su única música, y el humo que escapaba de su herrería, su única bandera. Vivía solo, en una cabaña de piedra y madera vieja, con un perro cojo que había rescatado del bosque y al que llamaba Braco. Esa mañana en particular, mientras las nubes comenzaban a llorar una llovizna fría, Elian se detuvo un momento a observar el horizonte. Se secó el sudor con el antebrazo y miró hacia las montañas, donde las luces del castillo apenas se veían. A veces me pregunto si allá arriba también lloran, susurró para sí mismo, acariciando la cabeza de Braco. ¿O el oro los protege hasta de la tristeza? No muy lejos de ahí, tras muros de mármol, entre columnas talladas y jardines cuidados por docenas de sirvientes, vivía Lady Isolde. La única hija del duque de Oldene, la mujer más rica del reino, y quizá también, la más solitaria. Isolde tenía una belleza que hacía girar cabezas incluso entre los más fríos cortesanos. Su cabello dorado caía como ríos de trigo sobre su espalda, y sus ojos eran de un azul que recordaba al hielo de los lagos en invierno. Pero sus ojos también estaban cansados. A sus 19 años, no conocía la libertad, ni la pasión, ni la posibilidad de elegir por sí misma. Sentada frente a un espejo tallado, se dejaba peinar por su doncella mientras la voz de su padre resonaba en la sala contigua: el conde Gregor llegará en 3 días. El compromiso se anunciará en el gran salón. Isolde cerró los ojos, como quien recibe una sentencia. ¿Y si no quiero casarme con él, padre?, preguntó al atravesar el umbral, su voz suave pero firme. El duque la observó con severidad. No es cuestión de querer, hija. Es cuestión de deber. Este matrimonio salvará la alianza con Durnard. ¿O prefieres que el pueblo sufra más guerras? Isolde no respondió. Solo bajó la mirada. ¿Cómo rebelarse cuando el destino de tantos dependía de su sumisión? ¿Quién era ella, sino una moneda más en el juego de poder de los hombres? A la hora del almuerzo, en la gran mesa de roble, mientras los sirvientes llenaban las copas con vino dulce, Isolde permanecía en silencio, mirando por la ventana, más allá de los jardines, allá donde el barro reemplazaba al mármol. Soñaba con un mundo donde pudiera correr sin escoltas, donde pudiera leer sin ser interrumpida, donde pudiera amar sin deberle nada a nadie. Y en ese mismo instante, en la pequeña forja de Elian, un niño del pueblo entraba corriendo, empapado por la lluvia. Maese Elian. La rueda del carro del granjero se ha roto otra vez. Dice que si no puede ir al mercado hoy, perderá todo el trigo. Elian suspiró, dejó lo que hacía y tomó su capa. Vamos, muéstrame el camino. Y sin dudar, con la herramienta al hombro, salió a ayudar. Era así, siempre. Nadie se lo pedía. Nadie le pagaba. Pero él lo hacía. Porque sí. Porque no podía soportar ver sufrir a alguien más. Porque aún creía, en algún rincón escondido de su alma, que su bondad podía cambiar algo en ese mundo injusto. Esa noche, mientras los nobles celebraban una cena iluminada por candelabros de cristal, Elian volvió cubierto de barro, con las manos heladas, pero una sonrisa leve en los labios. Había logrado arreglar el carro a tiempo, y el granjero había podido llegar al mercado. Quizá mañana sea un poco mejor que hoy, dijo en voz baja, mirando el fuego de su chimenea. Allá lejos, Lady Isolde miraba las estrellas desde su ventana, deseando algo que no sabía cómo nombrar. Sin saber que, en breve, sus caminos, tan distintos, tan imposibles, se cruzarían de un modo que cambiaría el curso de sus destinos para siempre.
Elian pasó las manos por su cabello húmedo, cerró los ojos y por un instante imaginó cómo sería vivir de otro modo. No entre martillos y ruedas rotas, sino entre libros, voces suaves y tiempo para soñar. Pero esos eran pensamientos peligrosos, lujos para los que no nacieron en la escoria del reino. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba entre las nubes pesadas cuando ya estaba trabajando. El yunque caliente, los metales hirviendo, las chispas saltando como fuegos artificiales condenados a extinguirse antes de nacer. La herrería era pequeña, construida con piedras sueltas, y cada rincón hablaba de esfuerzo, clavos reutilizados, herramientas desgastadas, madera astillada. Elian trabajaba en una rueda de carruaje que había prometido entregar al mediodía. Cada martillazo era una forma de hablar con el mundo sin palabras. Cada gota de sudor, una carta sin destinatario. Cuando levantó la vista por un momento, vio a un anciano que se apoyaba en su bastón, observándolo desde la entrada. «Maese Elian», dijo el viejo, con voz entrecortada. «Sé que no tiene mucho, pero mi nieto cayó enfermo. Necesito arreglar el tejado antes de que llueva otra vez». «¿Cree que...?» Elian no lo dejó terminar. Ya estaba guardando sus herramientas. «Muéstreme el camino. Veremos lo que podemos hacer». El anciano lo miró con gratitud, pero también con tristeza. Porque sabía que ese muchacho daba más de lo que recibía. Caminaron durante media hora bajo un cielo encapotado. Al llegar, el techo era poco más que un grupo de maderas atadas con sogas. Elian trepó sin dudar, usando sus manos curtidas para afianzar las tablas. Cortó, midió, aseguró. Al terminar, el anciano le ofreció unas monedas. «No, señor. Guárdelas para su nieto. Él las necesita más que yo». «Pero hijo, tú tampoco tienes nada». Elian sonrió con los ojos, no con la boca. «Mientras me queden estas manos, no estoy vacío». Regresó a su herrería cerca del anochecer. La lluvia no había caído aún, pero el aire olía a tormenta. Cuando cruzó el umbral, se encontró con una carta mal doblada sobre su mesa. No tenía sello ni firma, solo un mensaje escrito con tinta negra: «Nos vamos al bosque de Alerin mañana al amanecer. El duque desea impresionar a sus aliados. Preparen los caballos reales. Que nada falle». Elian frunció el ceño. Aquello no era para él, claramente alguien había equivocado el destinatario. Pero esa simple hoja encendió una chispa. El bosque de Alerin estaba al este, cerca del valle donde él solía recoger madera. Si se dirigían allá con los caballos reales, eso significaba que usarían las grandes carrozas. Las mismas que siempre sufrían daños en los caminos empedrados y fangosos. Suspiró. Si algo fallaba, alguien iba a necesitar un herrero. Tal vez, solo tal vez, podría ofrecer sus servicios. Con suerte, se le permitiría acercarse a los nobles, ganarse unas monedas. O ver de cerca ese mundo que siempre se le negaba. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del alba, Elian tomó sus herramientas más fiables y salió con Braco a su lado. El camino hacia el bosque era silencioso, interrumpido solo por los cantos de los pájaros y el crujido de sus botas en el barro. A lo lejos, entre los árboles, empezó a oír voces. El sonido de cascos. Risas arrogantes. Se ocultó tras unos matorrales, y desde ahí lo vio. El carruaje más grande que había visto en su vida. 2 caballos blancos tiraban de él. Sus ruedas eran gruesas, pero ya resquebrajadas por el terreno húmedo. A los costados, soldados armados montaban caballos oscuros. Y dentro, apenas visible tras la cortina de terciopelo, una silueta. Femenina. Delicada. Era ella. Aunque él aún no lo sabía. Lady Isolde miraba por la ventana del carruaje con el alma ausente. Aquella expedición era parte del plan de su padre para mostrar la riqueza de su linaje, para convencer a los aliados de que Oldene era fuerte y poderoso. Pero ella, en silencio, no podía dejar de mirar los árboles. Las hojas cayendo, libres.
tan libres como ella quería ser. Cuando el carruaje empezó a temblar, Isolde se asomó. Un sonido metálico chirrió, y de pronto, una de las ruedas se partió en dos. El carruaje se ladeó violentamente. Un grito. Los soldados sacaron las espadas, buscando amenazas en el bosque. «Retrocedan», gritó el capitán. «Formen un círculo». Isolde cayó al suelo entre sacudidas. Su doncella chillaba. El barro se metía por entre los pliegues de su vestido, y sus manos temblaban. «¿Qué pasa? ¿Por qué se detuvo?», preguntó, aún dentro del carruaje. «Milady, la rueda se ha roto». «¿Y no pueden arreglarla?». «No aquí, no ahora». Elian, desde su escondite, supo que era su momento. Respiró hondo y salió de entre los árboles. «¡Alto ahí! ¿Quién eres tú?», gritó uno de los guardias, apuntándole con la lanza. «Soy herrero. Vi lo que pasó. Puedo ayudarlos». «¿Un herrero? ¿Aquí, en medio del bosque?». «Trabajo cerca. Conozco estos caminos. Si me dejan ver la rueda, puedo repararla». «Rápido». Los soldados dudaron. El capitán observó al muchacho, sus ropas modestas, sus herramientas a la espalda. Finalmente asintió con un gesto. «Si haces algo extraño, morirás». «No haré nada, solo arreglaré lo que está roto», respondió Elian, sin apartar la vista. Se arrodilló junto a la rueda, tocó la madera astillada, midió con los dedos, observó la inclinación del eje. Se movía como si hablara con la estructura, como si pudiera entenderla. Isolde, aún dentro del carruaje, escuchaba sus movimientos, cada golpe preciso, cada respiración controlada. «¿Quién es ese?», preguntó en voz baja. «Un plebeyo. Dice ser herrero». «¿Y mi padre sabe que estamos a merced de alguien así?». «No, mi lady. Pero no hay otra opción». Ella corrió la cortina. Y ahí lo vio. Por primera vez. Un joven de cabello oscuro, rostro manchado de hollín, con ojos que no tenían miedo ni servilismo, solo determinación. Elian levantó la mirada un segundo. Y sus ojos se encontraron. Fue como si el tiempo, por un momento, se quebrara. No hubo palabras. Solo esa mirada. Como si, sin saberlo, se hubieran estado buscando en sueños toda la vida. Lady Isolde, aún dentro del carruaje, no apartaba la mirada. Había algo en ese joven, algo que no encajaba en ese bosque, en ese mundo. No era solo su habilidad, ni su rostro sereno, ni siquiera la firmeza con la que hablaba a los soldados sin agachar la cabeza. Era la calma con la que existía. Como si él no le debiera explicaciones a nadie. Como si supiera quién era, aún sin tener un título ni una corona. «Milady», dijo su doncella, notando el silencio largo. «¿Desea que le limpie el barro de las manos?». Isolde negó con la cabeza, sin decir nada. El capitán se acercó al carruaje, montado aún sobre su caballo. Miró a Elian con recelo. «¿Está listo?». «Listo», asintió Elian. «No es un arreglo perfecto, pero aguantará hasta llegar al claro». «¿Y cómo sabemos que no soltaste alguna pieza para que se desarme después?». Elian lo miró, sin rencor, pero con firmeza. «No tendría sentido. No quiero oro. Ni títulos. Solo ayudar». El capitán resopló, pero no respondió. Dio una señal a sus hombres y los caballos retomaron la marcha lentamente, arrastrando el carruaje por el sendero. Elian observó cómo se alejaban, como si algo se llevaran consigo. Pero no era la carreta. Era ella. Aquella mirada que aún ardía en su memoria. Pero lo que él no sabía, era que ella también lo miraba. Isolde apartó suavemente la cortina de terciopelo una vez más, volviendo el rostro hacia atrás, en dirección al joven que se alejaba. No entendía por qué, pero su pecho palpitaba con fuerza,
como si algo en su interior hubiese despertado de un sueño largo. ¿Lo conocías, mi lady?, preguntó su doncella, notando el rubor en sus mejillas. No, susurró Isolde, todavía mirando hacia los árboles. Pero algo en su voz me pareció familiar. Como si ya lo hubiera escuchado antes, en algún lugar que no existe. La doncella sonrió con ternura, pero guardó silencio. Ella también había sentido algo extraño. Esa noche, de regreso en el castillo, los salones estaban decorados con tapices rojos, la música llenaba los corredores y los aromas de los banquetes se esparcían por los ventanales abiertos. El duque celebraba la visita de los aliados del este. Isolde debía sonreír, mostrar gratitud, levantar su copa de vino y hablar de bodas futuras. Pero no podía. Sus pensamientos seguían allá, entre árboles, barro y unos ojos oscuros. En el salón de los espejos, donde nadie la veía, se quedó sola. Sus dedos jugaron con un anillo que llevaba desde niña, un recuerdo de su madre. Y su reflejo le devolvió una imagen que no reconocía. ¿En qué estás pensando, Isolde?, preguntó la voz grave de su padre al entrar sin anunciarse. Ella no respondió de inmediato. Se obligó a enderezarse y ocultar la confusión detrás de una mirada controlada. Nada que merezca tu preocupación, padre. No me mientas. Lo vi en tus ojos durante la cena. Estás distante. ¿Es por Gregor? Es por mí, dijo, con una firmeza inesperada. Por lo que siento al estar atrapada entre lo que esperan de mí y lo que yo misma no sé cómo desear. El duque cruzó los brazos. Era un hombre imponente, con barba bien cuidada y ropajes que olían a incienso y poder. No tienes el lujo de desear. Eres hija de Oldene. Tu destino no es tuyo. ¿Y si me niego?, preguntó ella, con la voz más baja, pero firme. Te encerraré. Como se hizo antes con princesas rebeldes. Te mantendré bajo vigilancia. Nadie, ni siquiera tú misma, pondrá en riesgo esta alianza. Isolde sintió que algo dentro de sí se quebraba. Por un momento, pensó en gritar. En llorar. En correr. Pero no. Solo se quedó de pie, con los ojos brillando. Algún día, padre, desearás haberme escuchado. Esa noche, mientras todos dormían, Isolde se levantó de su lecho. Su doncella dormía en la silla, cansada. En silencio, Isolde se colocó un vestido sencillo, ocultó su cabello bajo una capa y salió por el pasadizo secreto que su madre le había mostrado cuando niña. Caminó por los jardines, esquivó los guardias, cruzó el campo trasero, y montó uno de los caballos de servicio. No sabía a dónde iba. Solo sabía que debía volver a aquel lugar. Al bosque. A él. Mientras tanto, Elian trabajaba en la herrería, incapaz de concentrarse. Cada sonido del metal le traía su rostro, sus ojos, su voz. Braco, como si lo supiera, se había acostado junto a la puerta, inquieto. Y cuando Elian salió a dejar unos trozos de hierro fuera, la vio. Ahí estaba. Ella. Empapada por el rocío, envuelta en su capa oscura. La luz de la luna delineaba su silueta. Él se quedó congelado. Tú. Susurró. ¿Cómo? Isolde bajó la capucha, dejando que su cabello dorado cayera sobre sus hombros. Lo miró, y por primera vez, sonrió de verdad. Tenía que verte otra vez. Elian no sabía qué decir. No entendía por qué su corazón latía tan rápido, ni por qué sentía que el mundo acababa de cambiar. No deberías estar aquí. Tú eres, una prisionera con corona. Una voz sin eco. Su mirada se volvió más suave. Pero contigo, me sentí libre por un instante. Y quiero entender por qué. Él dio un paso, todavía incrédulo. No soy nadie, mi lady. Entonces, tal vez yo tampoco quiera ser alguien, susurró ella. Elian extendió una mano, y ella la tomó.
El destino, en silencio, anotaba en sus páginas aquella noche. Porque nada volvería a ser igual después de ese roce. Ni el corazón de ella. Ni el mundo de él. Elian la miraba como si aún no creyera que estuviera frente a él. Isolde, con la mirada brillante y el pecho agitado, parecía una llama temblando al borde del viento. «Debes regresar antes del amanecer», dijo él en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. «Si alguien te ve aquí, ¿y qué si lo hacen?», interrumpió ella, con un tono que no era arrogante, sino roto. «¿Qué me van a quitar que no me hayan quitado ya?». Elian bajó la mirada. No tenía una respuesta. Sabía de sobra lo que era vivir sin elección. Pero verla a ella, tan fuerte y tan frágil al mismo tiempo, despertaba algo que lo consumía por dentro. «No puedo quedarme mucho tiempo», añadió Isolde. «Solo, necesitaba saber si lo que sentía ya en el bosque fue real. O si mi mente me está jugando juegos crueles». «Fue real», respondió él, sin dudar. «Tan real como esta noche. Pero también es imposible, ¿lo entiendes?». «¿Imposible para quién?», replicó ella, acercándose un paso. «¿Para los que dictan las reglas desde sus tronos de piedra? ¿Para los que creen que el linaje pesa más que el alma?». Elian sintió que la garganta se le cerraba. ¿Cómo podía ella hablar con tanta pasión de algo que él jamás se atrevió a soñar? Desde niño le habían enseñado que mirar hacia arriba era peligroso. Que desear algo más era invitar a la ruina. «Me quedaré hasta que amanezca», dijo Isolde de repente. «No voy a irme ahora. No sin saber tu historia. No sin conocer al hombre que le plantó cara al capitán del duque como si tuviera el mismo derecho que él». Él soltó una leve risa amarga, pero no hubo burla en sus ojos. «¿Mi historia?». «Es corta. Huérfano desde los 8 años. Aprendí a golpear hierro antes de pronunciar la palabra libertad. Vivo aquí, en esta herrería olvidada. No tengo apellido, ni tierras, ni esperanza de cambiar eso». Isolde se sentó en un banco de madera, cubriéndose con la capa. «Eso no es una historia», dijo, mirándolo. «Es un lamento». «¿Dónde está el niño que soñaba con más?». «Porque tú soñaste alguna vez, ¿verdad?». Elian se quedó quieto. La madera del banco crujía bajo el peso de sus palabras. «Soñé», confesó finalmente. «Soñé que existía un lugar donde la bondad era más valiosa que el oro. Donde una acción noble tenía sentido. Pero ese lugar no existe. Y cuando lo busqué, solo encontré puertas cerradas». «Entonces construyamos una puerta», susurró Isolde. «Una que nadie pueda cerrar». La luna asomaba tímida entre las nubes. Afuera, Braco dormía enroscado, ajeno a las tormentas del alma de sus dueños. Dentro, la herrería se había convertido en un templo silencioso, donde dos mundos se tocaban por primera vez sin máscaras. «¿Por qué viniste?», preguntó Elian al cabo de unos minutos. «¿Por qué arriesgarlo todo, por mí?». Isolde lo miró con una mezcla de ternura y dolor. «Porque no sé lo que va a pasar conmigo. Sé que me van a casar con un hombre al que no amo. Sé que mi voz no vale nada en los pasillos del poder. Pero contigo, por una vez, me sentí vista. No como una pieza de ajedrez. No como una hija útil. Sino como una mujer». Elian sintió que algo dentro de su pecho se rompía. No por tristeza, sino por una emoción que no sabía nombrar. Caminó hacia ella, con la respiración entrecortada. «No soy suficiente para ti», susurró, casi con vergüenza. «No tengo cómo protegerte. No tengo nada que ofrecerte». «Me ofreciste libertad», dijo ella, tomando su mano otra vez. «¿Y sabes cuántas veces alguien me ha dado algo sin pedirme nada a cambio?». Él no respondió. Porque la respuesta era obvia. «Una», susurró ella. «Una sola vez. Hoy». El silencio entre ellos se llenó de algo más profundo que las palabras.
Elian deseaba abrazarla, protegerla, sacarla de aquel castillo que la consumía. Pero también sabía que eso era solo un sueño. Y los sueños no tenían lugar en un mundo como ese. Escóndete en el cobertizo trasero cuando llegue la luz del día, dijo finalmente. Hay un sendero oculto entre los árboles. Te llevará de vuelta al palacio sin ser vista. Braco puede guiarte. Isolde lo miró. Apretó su mano. Prométeme que, si vuelvo, no te esconderás de mí. Te lo prometo, dijo Elian, con una voz temblorosa. Pero prométeme tú algo también. Lo que quieras. No permitas que te rompan. Aunque no podamos estar juntos. Aunque esta noche se convierta en un recuerdo. No dejes que te apaguen. Los ojos de Isolde se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Asintió lentamente. Te lo prometo, herrero de manos nobles. Y así, entre el crepitar de las brasas y el silencio cómplice de la madrugada, dos corazones que jamás debieron encontrarse se entrelazaron en la oscuridad. Ninguno de los dos sabía lo que vendría después. Pero algo, allá en el fondo, les decía que esta historia apenas comenzaba. Isolde se había levantado sin decir palabra. La noche anterior, tras la promesa, se quedó dormida por unos minutos en el banco de madera, con la cabeza apoyada en su brazo. Elian la había observado en silencio, grabando cada línea de su rostro en la memoria como un condenado que mira el cielo antes del encierro. Ahora ella se cubría nuevamente con la capa, escondiendo su cabello y su rostro. Solo sus ojos seguían descubiertos, y decían más que cualquier despedida. Braco conoce el camino, dijo Elian, sin mirarla. No cruces el arroyo grande, bordea la ladera. Hay zarzas, pero también menos ojos. Isolde se acercó lentamente. La distancia entre ellos parecía más grande que la noche anterior. Gracias por no pedirme que me quede, dijo con la voz baja, pero firme. Quería pedírtelo. Cada parte de mí lo gritaba. Elian levantó la mirada por fin. Pero sería egoísta. Y cobarde. No quiero encadenarte a mi pobreza. Ella sonrió, una sonrisa triste, como un pétalo cayendo antes del invierno. ¿Pobreza? Susurró. He conocido la verdadera pobreza en los salones de mármol donde nadie escucha a nadie, donde el amor es una moneda y las palabras pesan más que las acciones. Lo que encontré aquí fue riqueza. Hubo un silencio largo. Elian dio un paso, la tomó de las manos, tembloroso. No quiero que esto sea un recuerdo, Isolde. Quiero que sea un comienzo. Ella se le acercó un poco más, sin apartar la mirada. Entonces recuérdame viva. No como la figura noble que seré obligada a representar, sino como esta mujer que se atrevió a cruzar la noche para encontrarte. Elian sintió que el corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. No sabía si volvería a verla. No sabía si, al marcharse, el mundo mismo cambiaría y la distancia se volvería abismo. Pero en ese momento, en ese instante suspendido en la mañana húmeda, algo los unía. Te esperaré, murmuró él. Yo volveré, respondió ella, y sus dedos rozaron por última vez los de él. Entonces se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el sendero oculto. Braco la siguió sin ladrar, como si entendiera la gravedad de su misión. Elian no se movió. Ni una vez. Solo cuando el último destello de su capa desapareció entre los árboles, cerró los ojos, y permitió que una lágrima callada se deslizara por su mejilla. El resto del día transcurrió con una pesadez insoportable. Cada martillazo contra el hierro sonaba hueco. Cada cliente que venía con una rueda rota o una bisagra floja era una distracción sin sentido. Elian trabajaba como en trance, con las manos ensangrentadas por cortes que ni siquiera sentía. El sol ya caía cuando escuchó pasos apresurados. Una figura encapuchada se detuvo frente a su herrería, jadeando. Elian. Tienes que esconderte. Ahora. Era Milo, un joven del pueblo, amigo suyo desde la infancia. ¿Qué pasa?, preguntó,
saliendo de la herrería con el ceño fruncido. Los guardias del duque vienen hacia acá. Dicen que has tenido contacto con la hija del señor, que alguien te vio hablando con ella en el bosque. Elian sintió que el estómago se le helaba. ¿Cómo? Eso es imposible, alguien habló. Uno de los soldados. O una criada, no lo sé. Pero vienen por ti. Elian no respondió. Miró a su alrededor. No tenía nada que ocultar, salvo su corazón. Pero en ese reino, eso era suficiente para condenarlo. Corrió al interior, tomó un pequeño cofre con sus pocas pertenencias, escondió algunas herramientas en el suelo y lanzó un cubo de agua sobre el fuego. El vapor llenó el ambiente. Afuera, los cascos ya se oían. Herrero Elian, gritó una voz autoritaria. Por orden del duque, sal y entrégate. Milo lo miró con los ojos aterrados. Elian, por favor, huye. Te daré tiempo. Les diré que no estabas. Elian negó con la cabeza. Su mirada no era de miedo. Era de resolución. No. Si huyo, ellos irán por ella. Harán preguntas. Sospecharán. ¿Entonces vas a dejar que te arresten? Voy a protegerla. Como ella me protegió con su confianza. Los golpes en la puerta fueron más fuertes. Elian levantó la cabeza y, antes de abrir, le susurró a Milo, dile a Braco, que regrese. Él sabrá qué hacer. Y abrió la puerta. Los soldados lo rodearon en segundos. Uno de ellos lo golpeó en el estómago, otro le ató las manos con sogas ásperas. Elian no se resistió. ¿Qué cargo me imputan?, preguntó, entre jadeos. El capitán del grupo, el mismo que lo había visto en el bosque, lo miró con desdén. Conspiración. Engaño. Y lo peor de todo, atreverse a tocar lo que no te pertenece. Lo arrastraron entre barro y piedras. Los niños del pueblo lo miraban escondidos, algunos llorando. Las madres cerraban sus puertas. Nadie decía nada. Nadie podía. La sombra del castillo era demasiado pesada. Esa noche, Elian fue encerrado en los calabozos del castillo, en una celda húmeda donde el olor a podredumbre era más fuerte que el del miedo. Encadenado, solo, con las muñecas sangrantes, se apoyó contra la pared de piedra fría, y por primera vez en mucho tiempo, rezó. Pero no pidió libertad. Pidió que ella estuviera bien. Que no sufriera por su culpa. Porque para Elian, amar era eso. Entregar el alma sin esperar nada. Solo esperanza. Isolde no sabía aún lo que había pasado. Nadie se lo dijo. Nadie se atrevió. Pero lo sintió. Lo supo desde el momento en que entró a la sala del desayuno y notó que su padre no la miraba a los ojos, que los sirvientes evitaban sus pasos, que su doncella, al peinarle el cabello, tenía los dedos helados y temblorosos. ¿Qué ocurre?, preguntó ella, dejando de comer. La doncella tardó en responder. Milady, arrestaron al herrero. Isolde dejó caer la copa. El cristal se rompió en 1000 pedazos al tocar el suelo, pero ella ni siquiera lo notó. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Ayer. Al atardecer. Lo trajeron al castillo. Dicen que hubo una denuncia. Lo acusan de haberse infiltrado en los caminos reales, de haber contactado con usted sin permiso. Isolde se puso de pie bruscamente. Su respiración se hizo irregular. El mundo giró por un instante. ¿Quién se atrevió? Milady, fue uno de los soldados del bosque. Dice que lo vio acercarse. Que usted le habló. Isolde apretó los puños. El corazón le palpitaba con una furia que no conocía. No por miedo, sino por algo más doloroso, culpa. ¿Dónde está?, preguntó, con voz trémula. En las celdas del este, las del ala vieja. Llévame. Milady,
No. Está prohibido que usted, he dicho que me lleves. Rugió Isolde, con una fuerza que la propia doncella no sabía que tenía. Se cubrió con una capa oscura, escondió su rostro con una capucha y caminó por los pasillos como un fantasma. Los soldados no la reconocieron, nadie la detuvo. Solo su doncella la siguió en silencio, aterrada pero leal. Al llegar al ala este, el olor a humedad y óxido la golpeó de frente. Las antorchas apenas iluminaban las paredes mohosas. Las celdas estaban separadas por gruesas rejas, y un solo guardia dormía sentado en un banco, con la botella de vino aún en la mano. Ahí, susurró la doncella, señalando una celda al fondo. Isolde caminó con pasos firmes, aunque sus piernas temblaban. Se detuvo frente a los barrotes, y lo vio. Elian. Sentado contra la pared, encadenado de pies y manos, con el rostro golpeado, el labio partido y la camisa rota. Pero sus ojos aún ardían con vida. Elian, susurró ella, como si la palabra le doliera al salir. Él levantó el rostro. Por un instante, creyó estar alucinando. ¿Isolde? Su voz era apenas un susurro ronco. Ella se aferró a los barrotes. ¿Qué te hicieron? ¿Por qué no me avisaron? No te culpes. No tienes la culpa. Claro que sí. Fui yo quien fue a buscarte. Fui yo quien cruzó los muros por ti. Y ahora estás aquí por mi culpa. No. Estoy aquí porque este mundo no tolera que alguien como tú mire a alguien como yo. Esto iba a pasar tarde o temprano. Isolde rompió en lágrimas. Lloraba con una rabia impotente, mordiéndose el labio para no gritar. Elian, con el poco aliento que le quedaba, se arrastró hasta acercarse a los barrotes, lo suficiente para que sus dedos pudieran tocar los de ella. No llores, por favor, dijo él. Me duele más verte así que estar encadenado. Ella acarició sus dedos, desesperada. No dejaré que te maten. Te juro que haré lo que sea. Le hablaré a mi padre, a los consejeros, al rey si es necesario. Haré que te liberen. Elian cerró los ojos. No pueden liberarme sin destruirte. Si lo hacen, si admiten que no soy culpable, entonces tú quedarás como la culpable de haber desobedecido. No permitirán que una noble admita haber amado a un herrero. No me importa lo que digan, gritó ella, con los ojos encendidos. No me importa si me despojan del título, si me encierran, si me exilian. Prefiero vivir como campesina contigo que como princesa vacía con alguien como Gregor. Elian tragó saliva. Su alma se quebraba al escucharla. No digas eso, porque es justo lo que siempre soñé oír. Y me duele, porque no puedo darte nada. Ni siquiera puedo tocarte sin estas cadenas. Entonces haré que las rompan. No voy a perderte, Elian. No después de haberte encontrado. Los pasos de un guardia resonaron en el fondo del pasillo. La doncella la jaló del brazo. Mi lady, debemos irnos. Si la descubren aquí, será peor. Isolde, dijo Elian, con voz temblorosa. No me olvides, pase lo que pase. Si no salgo de aquí, recuerda esta noche. Recuérdame libre, en el bosque. Ella se acercó más, apoyó la frente en los barrotes, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. No vas a morir aquí. No mientras yo respire. Y entonces, en un susurro que solo el destino escuchó, añadió, te amo. Elian apretó los ojos. Quiso responder, pero no pudo. Solo la miró, y eso bastó. Porque en esa mirada estaban todas las palabras que no pudo decir. Ella se alejó corriendo, justo cuando el guardia doblaba la esquina. Nadie supo que había estado ahí. Nadie, salvo su corazón, que ya no le pertenecía. Esa noche, Isolde no durmió. Trazó en su mente cada posible salida, cada nombre al que podría acudir, cada favor que podría pedir. Sabía que el tiempo era corto.
Sabía que su padre, el duque, era capaz de todo para proteger su reputación. Incluso, de matar. Pero también sabía algo más, que el amor que había nacido en el barro, era más fuerte que el odio de 1000 generaciones. Elian seguía encerrado. Y cada minuto que pasaba, lo sentía como una cuenta regresiva tallada en su alma. Sabía que no podía quedarse quieta. Sabía que su silencio sería su traición. El golpe en la puerta fue seco. 3 toques. ¿Quién?, preguntó, sin voltear. Milady, es su padre. Desea verla. Urgentemente. Isolde no respondió. Cerró los ojos por un instante, recogió su cabello con una cinta de terciopelo negro y se giró lentamente. El eco de sus pasos la acompañó hasta el salón principal, donde el duque de Olden la esperaba de pie, con la mirada endurecida y los brazos cruzados. A su lado, el conde Gregor la observaba como quien mira una presa que aún no ha sido atrapada, pero que ya siente como suya. «Hija», comenzó el duque, sin un ápice de calidez. «Esta mañana he recibido una carta, no de tus criados. No de tus maestros. De los capitanes de la guardia». Isolde lo miró sin titubear. «¿Y qué decía esa carta?». «Que fuiste vista en los calabozos. Con el herrero». Un silencio denso invadió la sala. Gregor sonrió apenas, como si disfrutara del momento. «¿Y es cierto?», continuó el duque. «¿Bajaste tú sola, en medio de la noche, a ver a un plebeyo acusado de conspiración?». «Sí», respondió ella, sin bajar la voz. «Fui yo». El duque cerró los ojos por un segundo. Luego caminó hasta acercarse a ella, imponente. «¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿De lo que esto significa para nuestra casa? ¿Para tu nombre? No me importa mi nombre si con él me obligan a ser cómplice de una injusticia», gritó Isolde. «Ese hombre no es un criminal. No conspiró contra nadie. Lo que quieren destruir es su dignidad, por haberse cruzado en mi camino. Se cruzó en tu camino porque tú se lo permitiste», tronó su padre. «¿Qué esperabas que ocurriera, Isolde? ¿Que podrías revolcarte en el barro con un herrero sin que el mundo lo notara?». «No me revolqué con nadie», gritó ella, temblando de furia y humillación. «Lo amé. Lo amo. Y si por eso tengo que perderlo todo, que así sea». El eco de su declaración sacudió el salón como un trueno. Gregor dio un paso al frente, con los ojos ardientes. «¿Sabes lo que estás diciendo?», dijo él con voz venenosa. «Estás traicionando tu linaje. Tu juramento. Tu promesa conmigo». «Nunca te prometí nada que naciera de mi voluntad», espetó ella. «Nunca fuiste más que una sombra detrás de la corona». El duque, rojo de ira, levantó la mano. Pero no la golpeó. La bajó lentamente, con el rostro endurecido. «Entonces no eres más mi hija». Isolde lo miró, y por primera vez, no sintió miedo. «Entonces no soy más tu prisionera». El duque hizo una seña a los guardias. «Encerradla en la torre norte. Que no tenga contacto con nadie. Ningún mensajero. Ningún sirviente. Que recuerde el precio de traicionar a su sangre». «¿Y Elian?», susurró ella, mientras los soldados se acercaban. «Elian será juzgado al amanecer. Y colgado como ejemplo para los que olviden su lugar». Ella gritó. Se retorció. Intentó huir. Pero las manos fuertes de los guardias la sujetaron con violencia. La arrastraron por los pasillos mientras sus gritos rompían el silencio del castillo. «No pueden matarlo. No tienen derecho. Lo juro por la memoria de mi madre, haré que este reino arda antes de verlo morir». La puerta de la torre se cerró con un golpe seco. Y el silencio fue absoluto. Isolde cayó de rodillas al suelo de piedra. Su respiración era entrecortada. El vestido hecho jirones.
su alma en pedazos. Pero sus ojos seguían ardiendo. No iba a rendirse. No esta vez. Mientras tanto, en la celda del fondo, Elian ya no distinguía si era de noche o de día. El mundo era solo piedra, frío y sombras. Los latidos de su corazón eran cada vez más lentos. Pero no por miedo a la muerte, sino por ausencia de ella. No sabía que Isolde estaba encerrada. No sabía que su nombre había sido borrado de la herencia de su casa. Solo sabía que cada segundo sin verla era una tortura. El guardia abrió la celda con un chirrido. «Mañana es tu juicio», le dijo con una voz seca. «Si tienes algo que confesar, es tu última oportunidad». Elian no respondió. Solo cerró los ojos, y en la oscuridad de su celda, la imaginó. Imaginó su voz, su rostro al amanecer, sus manos tocando las suyas. Y prometió, sin palabras, que si era el final, sería un final que valiera la pena. Que moriría con su nombre en los labios. Pero si había un mínimo respiro, una grieta, una rendija de oportunidad, lucharía. Porque ella lo había hecho primero. Se abrazó a sí misma, temblando, mientras el viento nocturno colaba silbidos entre las rendijas. Los barrotes de la única ventana eran gruesos y fríos como el juicio que esperaba a Elian al amanecer. Sus ojos ardían de tanto llorar, pero ya no salían lágrimas. Lo que sentía era más profundo, era rabia, impotencia, y un amor que crecía como fuego encerrado en un cofre de madera. «No lo dejaré morir», murmuró, casi sin voz. «No puedo». Cerró los ojos, y como un relámpago, un rostro cruzó su memoria. Anja. Su criada de infancia. La única que le había contado cuentos en las noches de fiebre. La única que conocía los pasadizos secretos del castillo. Tal vez todavía estaba allí. Se acercó a la pared norte de la habitación, se arrodilló, palpó con manos ansiosas el viejo grabado en piedra de una flor de lis. Lo presionó. Un clic suave. La piedra cedió apenas 1 centímetro. Isolde contuvo el aliento. «Dios mío, aún está aquí». Empujó con fuerza y la pared se abrió, revelando un pasadizo angosto, oscuro y húmedo. El aire olía a polvo y a memorias olvidadas. Tomó una vela de su mesa, la encendió con manos temblorosas y entró al túnel. Cada paso era una decisión. Cada crujido del suelo era un recuerdo de su infancia, risas escondidas, juegos prohibidos, y ahora, una fuga desesperada. Bajó por el pasaje durante largos minutos. Al salir por el otro extremo, ya en la zona baja del castillo, se encontró frente a la cocina principal. Todo estaba en silencio. Solo una figura anciana lavaba una vasija de cobre. «Anja», susurró. La mujer se giró bruscamente, con la espalda encorvada y los ojos cansados. «¿Quién?» «¿Isolde?» Corrió hacia ella, soltando la vasija, y la abrazó con fuerza. «Mi niña, ¿qué estás haciendo aquí? Te encerraron. Te buscan. Anja, necesito tu ayuda. Es una vida lo que está en juego. La vida de Elian». Los ojos de la anciana se llenaron de horror y comprensión. «Lo del herrero, ¿es cierto, entonces?» «Sí. Y van a matarlo al amanecer. Debo sacarlo. No puedo dejarlo morir». Anja dudó. La tomó del rostro con ambas manos, como hacía cuando era niña. «¿Estás segura de lo que haces, hija? Si te atrapan, te borrarán. No solo de la nobleza. Te borrarán del mundo. Prefiero desaparecer a vivir sabiendo que no luché por él». La anciana respiró hondo y asintió. «Hay un camino. Un pasaje olvidado que conecta las cocinas con los calabozos viejos. Nadie lo usa desde hace años. Pero, si llegas hasta la reja, quizás puedas hablar con él. Quizás más». Isolde sintió el alma estremecerse. «Muéstrame». Anja la guió por otro túnel angosto.
Isolde caminaba a tientas, sosteniendo la vela como si fuera su última esperanza. El aire se volvía más denso, más húmedo. Hasta que llegaron a una rejilla cubierta de óxido. Al otro lado, el corredor de las celdas. Él está ahí, dijo Anya, en voz baja. Pero solo podrás verlo unos minutos. Luego, deberás volver. Y nadie puede verte. Isolde se acercó, empujó la reja. Crujió, pero cedió. Pasó al otro lado y se quedó paralizada. Ahí estaba Elian. En la celda del fondo. Sentado, encorvado, como si el alma ya se le hubiera ido, hasta que escuchó sus pasos. Levantó la mirada. ¿Isolde? Sus ojos no podían creerlo. Ella corrió hasta los barrotes, se arrodilló, y lo miró con desesperación. Vine a sacarte de aquí. Elian sonrió, pero era una sonrisa triste, rota. No puedes. Este lugar no tiene salida. Sí la tiene. Anya me mostró el túnel. Podemos huir. Ahora. Elian negó con la cabeza. Si escapamos, irán tras ti. Dirán que lo planeamos. Tu padre te desheredará. Gregor te buscará. No tendrás paz. ¿Y tú tendrás paz si mueres aquí por algo que no hiciste? Elian bajó la mirada. Si eso te protege a ti, sí. No digas eso. Sollozó ella. No necesito que me protejas. Necesito que vivas. Que estemos juntos. Que algún día, aunque sea en la oscuridad, podamos tener una vida que sea nuestra. Elian apretó los barrotes, con fuerza. Entonces dime qué hacer. Isolde buscó en su falda y sacó una pequeña lima de metal que Anya le había dado. Toma. Usa esto para soltar tus cadenas. Cuando escuche el cambio de turno, regresaré. Te sacaré por el pasadizo. Te llevaré al bosque. Allí hay un viejo refugio de cazadores. Nadie osará buscarte allí. Él tomó la lima, temblando. ¿Y tú? Yo volveré a mi celda. Fingiré que nunca salí. Que no sé nada. Pero pronto, volveré por ti. Lo juro por todo lo que soy. Se quedaron en silencio. Las manos entrelazadas a través del hierro. Las miradas clavadas como cuchillas. Y el tiempo corriendo, como un enemigo invisible. Te amo, dijo él, por fin. Isolde cerró los ojos, dejando caer una lágrima. Y yo a ti. Desde antes de saber lo que era el amor. Los pasos de los guardias retumbaron en la entrada del corredor. Ella se alejó corriendo, volvió al túnel, cerró la rejilla, y desapareció entre sombras, mientras su corazón martillaba como un tambor de guerra. Aún había esperanza. Pero el amanecer ya se asomaba en el horizonte. El eco de los pasos de los guardias lo mantenía en alerta constante. Cada sonido era una amenaza. Cada silencio prolongado, una tortura. El mundo se había reducido a dos cosas, su celda, y el recuerdo del roce de sus manos con las de Isolde. Al primer canto del gallo, supo que faltaba poco. Muy poco. En la torre norte, Isolde apenas podía mantenerse en pie. Había regresado antes de que la guardia cambiara turno, trepando por el pasadizo con las manos llenas de tierra y los pies ensangrentados por el roce de la piedra. Nadie había notado su ausencia. Al menos, no aún. Se había dejado caer en el suelo de su habitación, con el vestido hecho trizas, temblando de miedo, pero también de fe. Cuando el sol asomara del todo, debía volver. Sacarlo. Llevarlo lejos. Huir. Vivir. O morir intentándolo. Pero entonces, la puerta se abrió de golpe. Mi lady. Era su doncella, Jade, con el rostro desencajado. Isolde, levántate. Van a ejecutar al herrero ahora. Han adelantado el juicio. Isolde se incorporó de un salto.
¿Qué? No. Eso no estaba previsto. Gregor habló con el duque. Dijo que había escuchado rumores de una posible fuga. Quieren matarlo antes de que puedas hacer algo. ¿Dónde está mi padre? Rugió, ¿dónde está? En la plaza del castillo, presidiendo el juicio. Isolde se acercó a la ventana y vio la multitud reuniéndose frente al estrado de piedra. Ya estaban preparando la cuerda. El corazón se le cayó al suelo. No, no puede ser tan pronto, no puede. Corrió hacia la pared, golpeando la piedra, tratando de abrir el pasadizo de nuevo. Pero por fuera, ya habían sellado la entrada. Alguien lo sabía. Alguien había descubierto la ruta. No. Gritó, golpeando con todas sus fuerzas. No pueden arrebatármelo así. Milady, no hay tiempo, lloró Jade, sujetándola. Si quiere hacer algo, tiene que hacerlo ahora. Pero no por las sombras. Delante de todos. Isolde se quedó en silencio un instante. Su pecho subía y bajaba como si luchara por respirar. Entonces iré. Iré, aunque me maten también. Mientras tanto, en la plaza del castillo, el tambor sonaba. El público murmuraba con ansiedad, como hienas sedientas de sangre. Elian fue empujado al centro del estrado por 2 soldados. Sus ropas eran harapos, sus pies descalzos. Pero su rostro estaba en paz. El duque de Oldene, vestido de gala, con la voz de acero, se levantó. Elian, herrero del pueblo de Erduin, se te acusa de haber intentado corromper a la sangre noble, de seducir a la hija del duque con fines políticos, y de poner en peligro la estabilidad del reino. ¿Tienes algo que decir antes de tu sentencia? Elian miró al cielo, luego a la multitud. Luego, bajó los ojos. Solo que, si amar sin miedo es un crimen, entonces soy culpable. El duque hizo un gesto. El verdugo se acercó. Puso la cuerda alrededor de su cuello. Y entonces, una voz cortó el aire. Deténganse. Todos se giraron. El duque se quedó de piedra. Isolde venía corriendo entre la multitud, despeinada, con los ojos encendidos como llamas. La gente se abrió para dejarla pasar. Algunos murmuraban. Otros se santiguaban. Nadie podía creer lo que veían. Isolde. Gritó su padre. Regresa ahora mismo. No. Espetó ella, subiendo al estrado con pasos firmes. No pienso ver cómo matan al único hombre que ha sido sincero en este reino podrido. El verdugo se detuvo, confundido. Ese hombre no conspiró. Gritó ella, girándose a la multitud. No me sedujo. Fui yo quien lo buscó. Fui yo quien cruzó los muros. Fui yo quien rompió las reglas. Si hay una culpable aquí, soy yo. Un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. Isolde, murmuró Elian, con lágrimas en los ojos. Ella se giró, se acercó a él y, delante de todos, le quitó la cuerda del cuello. Nadie va a matarte hoy. El duque dio un paso, descompuesto. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Sí, respondió ella, sin dudar. Acabo de elegir mi vida. Y tú ya no formas parte de ella. Gregor apretó los puños, furioso. Esto es una deshonra. Lo que es una deshonra es que hombres como tú tengan poder, respondió ella, y luego se giró a la multitud. Este reino necesita justicia, no apariencias. Verdad, no máscaras. Hoy yo me niego a seguir siendo la muñeca de una nobleza sin alma. El pueblo comenzó a murmurar. Luego, a asentir. Luego, a aplaudir. El duque quiso hablar. Pero fue demasiado tarde. Isolde tomó la mano de Elian, lo bajó del estrado, y juntos, caminaron entre la gente que se abría como un mar. Nadie los detuvo. Nadie se atrevió. La historia ya había cambiado.
Sus pasos, firmes y temblorosos al mismo tiempo, lo llevaban por entre una multitud que ahora lo miraba con otra luz. Ya no era el herrero desconocido, el hombre manchado por rumores y cadenas. Ahora, era alguien que había sido defendido públicamente por la mismísima hija del duque, y que, sin entender del todo cómo, caminaba libre al lado de ella. Isolde no soltaba su mano. Sus dedos estaban entrelazados con una fuerza silenciosa, como si cada uno temiera que el otro desapareciera si aflojaba un solo músculo. A su alrededor, el silencio era espeso. Solo se oían las pisadas sobre el empedrado y la respiración de ambos, agitada, viva. El sol comenzaba a elevarse por encima de las torres, pintando las calles con un oro cálido que no alcanzaba a suavizar la tensión que colgaba en el aire. ¿A dónde vamos?, preguntó Elian, apenas un susurro. A donde no puedan separarnos, respondió Isolde, sin mirar atrás. A donde nadie más tenga poder sobre nuestras decisiones. Pasaron por callejones que Isolde conocía desde niña, atajos olvidados que bordeaban los muros del castillo, evitando el camino principal. El pueblo aún no reaccionaba del todo. Algunos aplaudían tímidamente desde las esquinas, otros se persignaban, y otros solo observaban, como si no creyeran estar viendo lo que sus ojos les mostraban. «Nos seguirán», murmuró Elian. «Tu padre». «Gregor, déjalos venir», replicó ella, con una llama ardiendo en la voz. «Que vengan. No les temeré más». Llegaron al borde de la ciudad, donde los caminos se dividían. Un sendero hacia el bosque. Otro, hacia las montañas del este. Y uno más, hacia la vieja abadía abandonada. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Elian, deteniéndose. Isolde lo miró por primera vez desde que salieron de la plaza. Tenía los ojos enrojecidos, las mejillas aún húmedas, pero su expresión era firme. «Vamos a desaparecer», dijo. «No por cobardía, sino para sobrevivir». Elian la contempló un instante. Sentía que el corazón se le desgarraba con cada palabra. No había tenido tiempo de procesar nada. Ni las lágrimas, ni la soga, ni el milagro de seguir vivo. Pero ahí estaba ella. Firme. Dispuesta. Inquebrantable. «No tienes que hacer esto», susurró él. «Puedes volver. Negarlo todo. Seguir siendo noble. Casarte con alguien de tu mundo, alguien como Gregor», interrumpió ella, con una mueca amarga. «¿Volver a ser una prisionera bien vestida? ¿Sonreír en banquetes mientras mi alma muere cada día un poco más?». Él la tomó de los hombros, con ternura, pero con desesperación. «Pero si vienes conmigo, no te prometo nada. No tengo tierras. No tengo casa. Solo tengo mis manos, y este amor que no sé si basta para darte una vida digna». Isolde acarició su rostro con suavidad. «Tú eres mi libertad, Elian. Y eso, es más que digno. Es sagrado». Las palabras se estrellaron en su pecho como un trueno. Elian cerró los ojos por un instante. No podía creer que todo aquello fuera real. Que una mujer como ella, nacida en mármol y seda, eligiera el barro y el hierro por amor. «Entonces ven», dijo, finalmente. «Conozco un refugio. Un lugar donde los cazadores solían esconderse en los inviernos. Está al norte, en las colinas. Pocos lo recuerdan». Ella asintió. Caminaron durante horas, alejándose del castillo, del ruido, de la historia escrita por otros. El sol trepó el cielo, pero ellos no se detuvieron. Solo cuando las piernas comenzaron a flaquear y el bosque se volvió más denso, Elian se giró hacia ella. «¿Estás bien?». Isolde sonrió, agotada, pero sin una queja. «Estoy contigo. Eso basta». Finalmente, llegaron. Una cabaña vieja, de piedra y musgo, con una puerta que crujía al abrirse. Había telarañas, polvo, y el olor del abandono, pero también silencio. Refugio. Una promesa.
Aquí podemos empezar, dijo él, con voz quebrada. Ella lo miró, y sin decir una palabra, se acercó y lo abrazó. No como una princesa que baja al mundo de los hombres. No como alguien que hace un sacrificio. Sino como una mujer que, después de perderlo todo, había encontrado el único lugar donde su alma podía descansar. Pero el peligro no había desaparecido. Muy lejos de allí, en las sombras del castillo, el duque golpeaba una copa contra el suelo con furia. ¿Cómo es posible que nadie los haya detenido?, bramó, mientras Gregor caminaba en círculos, como una bestia enjaulada. El pueblo los protegió, dijo uno de los consejeros. Después de lo que la joven hizo en la plaza, sería una locura ir tras ellos ahora. Podría provocar una revuelta. Que revienten todos, entonces, gritó el duque. Prefiero ver este reino en llamas antes que permitir que mi hija se mezcle con un maldito herrero. Gregor se detuvo. Dame 2 días. Solo 2. Y los traeré de vuelta. A ella, o a su cadáver. El duque lo miró, con la furia de un padre traicionado. Hazlo. Y asegúrate de que él sufra antes de morir. La orden estaba dada. Y mientras Elian e Isolde compartían una sopa caliente hecha con raíces silvestres, refugiados bajo un mismo techo, sin saber lo que se avecinaba, afuera, la cacería ya había comenzado. Elian había colocado un viejo colchón sobre el suelo, cubierto por mantas que había encontrado en un arcón. Preparó una sopa simple con raíces, hierbas, y un poco de pan duro que traía en su morral. Isolde lo miraba en silencio, sin decir palabra, con las piernas encogidas y los ojos fijos en el fuego. Era la primera noche de libertad. Y, sin embargo, no podían dormir. ¿Estás cansada?, preguntó Elian, sin girarse, removiendo la sopa lentamente. Lo suficiente para dormir 1 año, pero no lo suficiente para cerrar los ojos esta noche. Elian sonrió con tristeza. Yo tampoco puedo. Ella se acercó un poco, con una manta sobre los hombros, y se sentó junto a él. ¿Crees que nos encontrarán?, él tardó en responder. El fuego se reflejaba en sus pupilas. Sí. Gregor no se detendrá. Y tu padre, él no solo busca recuperar el control. Busca castigar. Isolde apretó los labios. Un silencio amargo se instaló entre ellos. Entonces deberíamos huir más lejos. Cruzar las montañas. Buscar un barco, tal vez. Ir donde nadie sepa quiénes somos. Elian dejó la cuchara a un lado. ¿Y vivir escondidos toda la vida? ¿Con miedo? ¿Despertando cada día preguntándonos si es el último? Prefiero vivir así contigo, que tranquila sin ti, respondió ella sin dudar. Él la miró. Y por un instante, en su rostro sucio y agotado, se dibujó algo parecido a la paz. Nunca había tenido a nadie que me eligiera así. Se llevó una mano al pecho. Nunca había sentido que valía lo suficiente como para ser amado, sin condiciones. Isolde se acercó más. Sus dedos tocaron los de él, despacio. Tú vales más que cualquier noble que haya conocido. Más que 100 castillos. Si me pidieran volver al palacio y olvidarte para tenerlo todo, volvería a elegir esta choza contigo. Elian cerró los ojos. Sus manos temblaban. Tienes el corazón más valiente que he conocido, Isolde, y eso me asusta. Porque no sé si podré protegerte cuando llegue el momento. No tienes que protegerme, susurró ella, acariciando su rostro. Solo quédate a mi lado. Eso me basta. Se abrazaron, con el mundo girando despacio allá afuera, como si el universo les concediera un momento de respiro. Pero el viento cambió. Y con él, el destino. Porque en ese mismo instante, a varias leguas de distancia, Gregor cabalgaba entre los árboles, con 2 hombres armados a cada lado. El barro saltaba bajo los cascos de los caballos, y las antorchas brillaban con furia. El rostro de Gregor era una máscara de rencor.
Revisaremos cada cabaña, cada sendero, cada sombra. Gruñó entre dientes. Y cuando los encuentre, me aseguraré de que me rueguen por piedad antes de terminar con esto. Mi señor, ¿y si el pueblo los protege?, preguntó uno de los jinetes. El pueblo guarda silencio hasta que se le da un ejemplo. Esta historia de amor terminará con sangre. Y nadie volverá a olvidar su lugar. El bosque se volvió más denso. El rastro de huellas que había encontrado era reciente. Sabía que estaban cerca. Lo sentía como un cazador huele a su presa. Al amanecer, el primer rayo de sol entró por las grietas de la cabaña. Elián se había dormido apenas un par de horas. Despertó sobresaltado. Afuera, algo no estaba bien. El canto de los pájaros se había detenido. Isolde aún dormía, su rostro tranquilo contra su brazo. Él se levantó en silencio, tomó su cuchillo y salió por la parte trasera de la cabaña. Allí, entre los árboles, vio humo. No era el suyo. Un campamento. Muy cerca. Volvió corriendo, sacudió a Isolde suavemente. Despierta. Tenemos que irnos. Ahora. ¿Qué pasa?, murmuró, medio dormida. Gregor. Está aquí. No puede estar a más de media legua. Isolde se incorporó, asustada. ¿Cómo lo sabes? Vi el humo. Y el bosque está demasiado silencioso. Están buscándonos. Ella se puso de pie con rapidez. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde? Por el río. Hay un desvío que cruza hacia el Valle de los Olmos. Si llegamos allí, podemos ocultarnos entre los viejos refugios de los pastores. Empacaron lo poco que tenían. Apagaron el fuego. Dejaron la cabaña como si nunca hubiera existido. Y corrieron. Corrieron con el corazón en la garganta, con los pies pisando ramas rotas, con la certeza de que cada segundo contaba. A sus espaldas, Gregor ya había encontrado el rastro. «Están cerca», gritó, con una sonrisa oscura. «Esta vez, no escaparán». El sol apenas empezaba a calentar la tierra. Elián e Isolde descendían hacia el valle, cubiertos de sudor y barro, sin detenerse ni para respirar. Pero el sonido de los cascos se acercaba. El rugido de los perros de caza ya se escuchaba detrás de ellos. «No vamos a llegar», dijo Elián, entre jadeos. «Sí vamos. Sí vamos, Elián. Isolde, escóndete. Corre tú sola. Yo los distraigo. No me digas eso otra vez. No pienso perderte ahora». Él se detuvo. La tomó por los hombros. Su mirada estaba rota de miedo y amor. «Si te atrapan, te harán daño. Te usarán para obligarme a rendirme. No puedo permitirlo. Entonces lucha a mi lado», gritó ella, con las lágrimas cayéndole por las mejillas. «Pero no me dejes sola». Los ladridos ya estaban demasiado cerca. Y el bosque se convirtió en una trampa. Los ladridos de los sabuesos rebotaban entre los troncos, cada vez más cerca. Los gritos de los jinetes eran lanzas invisibles que rozaban su espalda. «A la derecha», gritó Elián, jalando a Isolde hacia una bajada escarpada. «Por aquí». Rodaron entre hojas húmedas y tierra suelta. Elián se levantó primero, ayudó a Isolde que tenía una herida abierta en la rodilla, pero no había tiempo para detenerse. Solo correr. Sobrevivir. «El río está cerca», jadeó él. «Si lo cruzamos, perderán el rastro». «No puedo más, Elián», gimió ella, llevándose una mano al costado. «Me duele todo». Él se detuvo. La miró. Su rostro estaba pálido, el sudor mezclado con sangre, los ojos vidriosos por el cansancio y el miedo. Elián sintió un nudo en la garganta. «Súbete a mi espalda». «No, súbete, Isolde».
Gritó, más por desesperación que por autoridad. Confía en mí. Ella, temblando, rodeó su cuello con los brazos y él la cargó sin pensarlo 2 veces. Sus piernas protestaban, el pecho le ardía, pero no iba a soltarla. No ahora. No después de todo. Y entonces, por fin, el río. Las aguas turbulentas corrían rápidas, chocando contra las piedras. No era un paso fácil. Pero era la única oportunidad. Elian se metió sin soltarla. El agua subía hasta la cintura, luego al pecho. Isolde se aferraba a él con los ojos cerrados, mientras las corrientes empujaban con fuerza. «Resiste», murmuró él. «Ya casi estamos». Un grito. Una flecha. La madera se clavó en un árbol, rozando su hombro. Allí. Detrás de ellos. Gritó uno de los soldados al borde del río. Elian apretó los dientes. Dio un último empujón y salió al otro lado. Cayó de rodillas en la orilla con Isolde aún en brazos. Ella gimió. Se había desmayado. No, 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 Elian la sostuvo, le apartó el cabello del rostro. Isolde, mírame. Abre los ojos. Ella los entreabrió, respirando con dificultad. Estoy bien. Solo, débil. Vamos a seguir. Solo un poco más, dijo, con voz rota. Pero no avanzaron más de 2 pasos. El sonido de cascos. Una sombra sobre ellos. Y luego, la voz que Elian temía escuchar más que cualquier otra. «Qué escena conmovedora», dijo Gregor, bajando de su caballo con una sonrisa podrida. «¿Esto es lo que dejaste atrás, Isolde? ¿Un imperio, un trono, por un bastardo con olor a herrumbre?» Elian se interpuso entre él y ella, respirando con furia. «No te acerques». Gregor lo miró como si fuera un insecto. «¿Y si lo hago? ¿Qué harás? ¿Me golpearás con tu dignidad de campesino?» Elian apretó los puños. Sus músculos estaban exhaustos, pero su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. «No me importa morir. Pero no vas a tocarla». «No necesito tocarla», dijo Gregor, desenvainando lentamente su espada. «Solo necesito que ella vea cómo caes». «No», gritó Isolde, poniéndose de pie con dificultad. «Si lo tocas, Gregor, juro que me mato aquí mismo. Con tus propias armas si hace falta». Gregor la miró, desconcertado. Por primera vez, la vio de verdad, ensangrentada, empapada, descalza, y aún así más fuerte que nunca. ¿Tan lejos estás dispuesta a llegar por él?, preguntó. «Más lejos de lo que tú podrías imaginar», escupió ella. «Porque lo que tú llamas debilidad, es amor. Algo que jamás conocerás». Gregor vaciló. «Pero solo por un segundo». «Entonces morirán los dos», murmuró. Alzó la espada. Y en ese momento, un silbido. Un caballo relinchó. Una figura encapuchada salió de entre los árboles, montando con velocidad. Una flecha atravesó el aire. Gregor cayó de rodillas. No herido, pero desarmado. Su espada voló lejos. Elian e Isolde se giraron. No entendían qué había pasado. «Al suelo», gritó una voz conocida. Era Milo. El joven del pueblo. Con él, varios aldeanos. Campesinos, artesanos, incluso algunos soldados desertores. Todos armados con herramientas, palos, y una sola cosa en común, coraje. «No están solos», gritó Milo. «El pueblo se ha hartado de arrodillarse ante hombres como tú, Gregor». Gregor se levantó, furioso, pero vio los rostros decididos. Estaba rodeado. Derrotado no por espadas, sino por voluntad. «Esto no quedará así», dijo, retrocediendo. «Mi nombre pesa más que 100 de los vuestros». «Y aún así», replicó Milo, apuntando su arco, «hoy,
pesa menos que la dignidad de un herrero. Gregor montó su caballo y huyó, humillado. Elián se dejó caer junto a Isolde. Sus cuerpos empapados, temblando, cubiertos de barro, pero vivos. Nos ayudaron, murmuró ella, sin creerlo. Nos ayudaron de verdad. Elián la abrazó. La verdad no siempre cambia el mundo, pero esta vez sí cambió el nuestro. Y mientras el sol se alzaba completamente sobre el valle, los aldeanos los rodearon en silencio. Ya no eran dos fugitivos. Ahora, eran una esperanza. A su lado, Isolde dormía envuelta en una manta que alguien del pueblo le había ofrecido. Su rostro aún tenía rastros de barro, pero descansaba con la paz de quien ha sobrevivido al fuego. Elián no podía apartar los ojos de ella. La imagen de Gregor apuntándole, el filo de la espada tan cerca de su garganta, seguía repitiéndose en su mente una y otra vez. Estuvo tan cerca, murmuró, con la voz quebrada. Demasiado cerca. Y sin embargo, estás aquí, dijo una voz detrás de él. Era Milo, con una expresión seria, distinta a la del muchacho alegre y algo torpe de siempre. Se sentó frente a Elián con una jícara de agua en las manos. Nosotros también tuvimos miedo, ¿sabes?, continuó. Cuando vimos a Gregor, cuando oímos que había soldados contigo, pensé que ya era tarde. Pero Isolde, esa mujer tiene el alma de un león. Elián asintió en silencio. Ella me salvó, dijo al fin. No una, sino muchas veces. No con espadas, sino con lo que más duele en este mundo, la verdad. Y tú la salvaste a ella, añadió Milo. Le mostraste que el amor no es una jaula, sino una puerta abierta. Hubo un silencio largo entre los dos. Elián se pasó una mano por la nuca, con el gesto de alguien que lleva mucho sin dormir. ¿Crees que esto termine, Milo? ¿Crees que Gregor o el duque se detendrán? No, respondió sin rodeos. No se detendrán, pero ya no están solos. La gente despertó. La historia que ustedes están escribiendo con cada paso, nos está abriendo los ojos. Y cuando un pueblo despierta, nadie lo vuelve a dormir tan fácil. Elián apretó la mandíbula, pero en sus ojos brillaba algo nuevo. No rabia. No miedo. Esperanza. Milo se levantó, dándole una palmada en el hombro. Descansa. Mañana hablaremos con los demás. Hay quienes quieren esconderlos. Otros, llevarlos lejos. Pero tú debes decidir. Porque aunque ella te eligió, tú también tienes que elegir qué clase de vida le ofrecerás. Elián asintió, y cuando se quedó solo, miró de nuevo a Isolde. Ella abrió los ojos despacio, como si hubiese sentido la intensidad de su mirada incluso dormida. ¿Estás bien?, preguntó, con voz rasposa. Te estoy mirando, así que sí, respondió él, con una ternura inmensa. Ella se incorporó, apoyándose en su brazo. He soñado que huíamos otra vez. Pero esta vez, no teníamos miedo. Solo corríamos porque queríamos ver el mundo. No por salvar nuestras vidas. Elián sonrió débilmente. Quizá un día corramos así. ¿Crees que eso sea posible? No lo sé. Pero quiero luchar por ese día. Se miraron durante unos segundos eternos. Luego, él se acercó más y le tomó las manos. Isolde, hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué? ¿Estás segura de que no te arrepientes? Ella lo miró a los ojos, y en su rostro no había duda, solo un fuego calmo. Me arrepentiría de no haberte amado. Me arrepentiría de no haber gritado tu nombre frente al mundo. Pero esto, estar contigo, incluso con el peligro, incluso con el barro, incluso con las cicatrices, es lo único que me hace sentir viva. Elián cerró los ojos por un instante, como si sus palabras fueran bálsamo en una herida profunda. Entonces, susurró él, voy a levantar un lugar para nosotros. Aquí o donde sea. No un castillo, no una fortaleza, sino un hogar. ¿Un hogar?, repitió ella,
como saboreando la palabra. Con mis manos. Con madera y tierra. Con el calor de este amor que no me cabe en el pecho. Isolde sonrió, y algo en su mirada se volvió suave, vulnerable. ¿Y si vuelve Gregor? ¿Y si nos separan otra vez? Elian acarició su mejilla. Que lo intenten. Porque esta vez, no estaré solo. Esta vez, tenemos algo que no pueden romper. No es nobleza, no es poder. Es un pueblo que empieza a creer. Es una historia que no quiere ser silenciada. Ella se acercó, y en ese momento, no importaban las huellas que aún dolían, ni las amenazas por venir. Se besaron como si el mundo fuera a romperse otra vez, y ellos hubiesen decidido sostenerlo solo con sus labios. Porque en medio de la incertidumbre, en medio del barro, del miedo, de las pérdidas y las fugas, habían encontrado una verdad. Que cuando dos almas se eligen, ni un reino basta para separarlas. Sabía que el momento se acercaba. Sabía que la paz que habían ganado con tanto dolor, pendía de un hilo. Al llegar a una roca alta, se sentó y miró el horizonte. El cielo comenzaba a teñirse de naranja. El amanecer era hermoso, pero en su interior, Elian no sentía belleza. Sentía peso. Sentía la mirada invisible de lo inevitable. ¿No vas a despedirte de mí si decides marcharte?, dijo una voz suave detrás de él. Se giró. Era Isolde. Había caminado descalza entre los arbustos solo para estar con él. Llevaba el cabello suelto, los ojos todavía hinchados por el sueño, pero su presencia iluminaba el espacio como si el sol saliera desde su piel. No pensaba irme, murmuró Elian. Solo necesitaba aire. No tienes que mentirme. Siento cuando te alejas. Se sentó junto a él, con las rodillas contra el pecho. ¿Estás pensando en dejarme? Él negó de inmediato, casi con dolor. No, nunca. Pero estoy pensando en si este amor te costará la vida. Isolde bajó la mirada. Ya la había perdido antes de encontrarte, Elian. Solo que no lo sabía. Él tragó saliva. Sentía las palabras atragantadas, como si cada una lo desgarrara por dentro. Anoche, mientras dormías, escuché a Milo hablar con los demás. Están inquietos. Temen que el duque reúna un ejército. Temen que esto se convierta en una guerra. ¿Y tú también temes eso? Temo por ti. Temo que te hieran, que te quiten de mí. Temo no poder protegerte, aunque jure hacerlo todos los días. Isolde le tomó la mano. ¿Y qué crees que me da más miedo a mí? ¿Perder mi título? ¿Mi apellido? No, Elian. Lo que más me aterra es perderte a ti. A ti y a nosotros que construimos en medio del caos. Pero, si esto se convierte en algo más grande, si tu padre levanta armas, si el rey se involucra, entonces nos levantaremos también. No estamos solos. Tú lo viste. El pueblo no quiere más miedo. No quiere más silencio. Elian cerró los ojos. El viento le acariciaba el rostro, y en su pecho, esa mezcla de amor y responsabilidad lo desgarraba. No soy un líder, Isolde. No sé cómo hablarle a una multitud. No sé cómo guiar a un pueblo, pero sabes amar. Sabes luchar por lo justo. Y eso es más de lo que muchos reyes pueden decir. Hubo un silencio largo. Y luego, ella susurró, tu nombre ya está corriendo por las aldeas. Dicen que Elian, el herrero, se atrevió a mirar a los ojos al poder. Que salvó a la hija del duque.